En este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de la obra Germinal, escrita por el escritor francés Emilio Zola. En primer lugar, hablaremos sobre su biografía, después del contexto histórico en el que desarrolla el libro, después hablaré del argumento del propio libro y por último hablaremos de los personajes y diré una opinión personal. Emilio Zola nació en París el 2 de abril de 1840. Era hijo de un ingeniero veneciano naturalizado y de la francesa Emilie Aubert. Su familia se trasladó a la Provenza y tuvo graves problemas económicos tras la muerte temprana de su padre. Al volver a París en 1858, al año siguiente, suspendió 2 veces el examen de bachillerato, por lo que tuvo que abandonar sus estudios con el fin de buscar trabajo. En 1862 entró a trabajar en una librería como dependiente. Allí escribió su primer texto y colaboró en las columnas literarias de varios diarios. A partir de 1866 cultivó la amistad con grandes personalidades como Camille Pissarro y los hermanos Goncourt. En 1868 concibió el proyecto de Les Roues Marquardt, que empezó en 1871 y concluyó en 1893. Su aspiración era realizar una novela fisiológica a la que intentaba aplicar algunas de las teorías de Taine sobre la influencia de la raza y el miedo sobre el individuo y de Claude Bernard sobre la herencia. La obra consta de 20 novelas y se inicia con La fortuna de los Rougon en 1871, un retrato social que sigue siendo el esquema del naturalismo. Tiene altas dosis de violencia y dramatismo, y resultó a veces demasiado explícito en sus descripciones para el gusto de la época. Las novelas, sin embargo, fueron elaboradas con imaginación, pese a los datos que había buscado previamente. Escribió varios artículos donde la frase pasaría a la historia, y es "la verdad está en camino y nadie la detendrá". Finalmente publicó en el diario La Aurora su famoso Yo acuso, en 1898, con 300 ejemplares, lo que hizo que el proceso de revisión tuviera un brusco giro. Este libro fue una carta escrita al presidente de la República Francesa. Tuvo un giro muy brusco porque el verdadero traidor fue el comandante Walsin Esterházy, que fue denunciado en un consejo de guerra el 10 de enero de 1898, pero sin éxito. La versión íntegra en español del alegato en favor del capitán Dreyfus, dirigido por Emilio Zola mediante esa carta abierta al presidente francés y publicada por el diario La Aurora el 13 de enero de 1898, en su primera plana es la siguiente. Era la primera síntesis del proceso y se leyó en todo el mundo. La reacción del gobierno fue inmediata. Un agitado proceso por difamación le condenó a 1 año de cárcel y a una multa de 7.500 francos, que pagó su amigo y escritor Octave Mirbeau. Agobiado por la agitación que causó su proceso, Zola se exilió en Londres, donde vivió en secreto. A su regreso, publicó en La Verite en Marche sus artículos sobre el caso. Solo en junio de 1899, con la prosecución del proceso, puede regresar a su país. Pero Alfred Dreyfus condenado con atenuantes, y Zola le escribe nada más llegar. Zola adquiere una gran dimensión social y política, pero tiene grandes problemas económicos, y es puesto en la picota por medios muy influyentes. Escribió finalmente 2 ciclos de novelas más, pese a su salud. La primera fue la gruesa serie de las 3 ciudades, trilogía compuesta por Lourdes, Roma y París. La segunda fue tetralogía que denominó los 4 evangelios, formada por fecundidad, trabajo, verdad y la inconclusa justicia. En su largo artículo
y famoso, un escritor tan distinto, Henry James, que llegó a conocerle, señaló el carácter mecánico y poco enérgico de esas últimas obras, pero hacia el siguiente balance global. Nuestro autor era verdaderamente grande para tratar asuntos que le eran apropiados. Si los otros, los asuntos de orden personal o íntimo, más o menos inevitables, lo hacían traicionarse, le cabe no obstante el gran honor de cuanto más promiscuo y colectivo podía ser, aun cuanto más podía ilustrar nuestra gran porción natural de salud, sinceridad y grosería. Más podía impresionarnos como penetrante y verídico. No fue un honor fácil de alcanzar ni es probable que su nombre lo pierda en poco tiempo. Zola no pudo acabar ese ciclo de los 4 evangelios, pues el 29 de septiembre de 1902 murió en su casa, supuestamente asfixiado, pero más probablemente asesinado por alguien que tapó la chimenea de una estufa. La investigación se ha reavivado en esa segunda dirección, en el siglo XXI, cuando sus libros se reeditan profundamente. Estuvo 6 años enterrado en el cementerio de Montmartre, en París, pero sus cenizas fueron trasladadas al Panteón el 4 de junio de 1908, máximo honor en Francia. Ahora, tras haber hablado de la biografía del autor Emilio Zola, vamos a hablar sobre su obra El Germinal. La historia se desarrolla en Francia, en un pueblo donde la vida gira en torno a las minas de carbón, lugar de donde la mayor parte de las familias obtienen sustento. Cada miembro de las familias que ahí trabajan se vuelve virtualmente esclavo de la mina, obteniendo salarios de miseria, desgastándose y corriendo el riesgo de no volver a casa en cada momento del día. Hartos de esta situación, habiendo incluido en su estilo de vida el hambre y la enfermedad, indispuestos a continuar con esta vida, que al haber perdido ya toda esperanza había dejado de serlo, se organizan para iniciar una huelga pidiendo un aumento que les permitiera por lo menos salir un poco del estado de hambre en el que vivían. Comienza la huelga, todos con una nueva esperanza de mejorar su estilo de vida y hacer algo por sus familias. La familia Maheu, junto con Etienne, son los líderes. Intentaban hacer un arreglo con los patrones, pero al verse negado este aumento toman acciones y van a las minas de los poblados contiguos para evitar que también trabajen. Y lo logran. Pero también logran que ahora la policía resguarde las minas, que comiencen a ser trabajadas por extranjeros, principalmente belgas. Al querer nuevamente intervenir en la mina, trabajada por nuevos contratados, la policía los enfrenta y en confusión disparan al ser agredidos por los huelguistas, y un tiro mata a Maheu, líder moral de la causa huelguista. Viendo perdido al líder moral junto con otros miembros, la huelga se debilita y muchos piensan en volver a trabajar, aunando el hecho que tampoco tenían dinero ya, y habían perdido ya miembros de la familia por enfermedades. Regresan a trabajar con las cabezas gachas, debido a toda la situaciones infortunadas que habían atravesado, y debido a estas tragedias sabotean la mina, lográndose salvar algunos, pero perdiendo la vida en el rescate del hijo mayor de los Maheu, quedando ahora Maheu con hijo de brazos y el abuelo, quien perdería después de los estribos y mataría a la hija de uno de los patrones. Al final de la historia vuelven a trabajar. Se pierde la esperanza, pero lo único que queda es la semilla que algún día germinará. Ellos la sembraron con su valor y con su sangre, y algún día, en búsqueda del sol y de la libertad, germinará. Etienne Lantier es un joven idealista. Tiene formación y ha sido maquinista en París, donde tiene una madre que trabaja como lavandera y a la que teme no poder enviarle dinero regularmente. Su carácter es el de un luchador que no ve las dificultades. Fue despedido de su anterior trabajo como maquinista por abofetear a un jefe, aunque no se conocen bien las circunstancias que rodearon este incidente. Después tenemos a Catarina, que es la viva imagen del oficio en la mina. El trabajo duro y la malnutrición han hecho de ella una joven extremadamente delgada, a la que aún no la bajó la regla a sus 19 años. Con la ropa de trabajo parece un chico desgarbado. Tiene un carácter dulce y callado, y es muy comprensiva con los demás. Es incapaz de decir no a las insinuaciones de chaval, aun cuando acaba de conocer al hombre más interesante de su vida. Chaval es solitario, egoísta y sencillo hasta parecer un animal.
Se mueve por sus instintos y no tiene habilidades sociales. Para él, el trabajo es un mecanismo para sobrevivir sin tener que pensar. Catherine es su objetivo de deseo y no duda en atraerla hacia él con el menor esfuerzo, sentimentalmente posible. Una vez conseguida, la trata como una posesión, la maltrata y la retiene. Maheu es alto y fuerte, es nieto, hijo y padre de mineros. Ha trabajado en la mina de Laureu. Mi opinión personal es que, aunque el libro me lo he leído, me ha gustado más la película porque también la he visto y es un buen libro, sobre todo para la gente que le guste el tema de las revoluciones y todo eso. Y yo creo que representa fielmente el siglo XIX y todo lo ocurrido mediante revoluciones y todo lo que ocurrió en el siglo XIX.